Bien amigos, aquí andamos una vez más. Hermanos, los que se puedan llegar a conectar a este en vivo, a este podcast. Hoy, un tema muy importante, fundamental, de vital importancia para las familias cristianas, para el pueblo de Dios en general. El título de hoy es... La familia en la mira. Bien, señorita Paola, ¿cómo le va? Bien, bien. Fue el lunes de descanso Mm, aquí hoy. ¿Qué le digo yo si es de descanso? Pero bueno, qué bueno, hemos podido en estos últimos días enfrascarnos en un tema que es de vital importancia para la actualidad de la familia cristiana hoy. Y a la luz de estos temas que hemos abordado, quisimos hacer un en vivo de ese tema de la familia, el evangelio, las amenazas de este mundo globalizado, de este mundo caído, pecaminoso. Entonces, sin más preámbulos, oremos Ujú. y empezamos con el tema. Señor Dios, Padre bendito, y la gloria, la honra, nuestra exaltación y nuestra humillación delante de ti, Señor. Queremos, Padre Santo, honrar tu nombre con todo lo que hacemos, utilizando estos medios digitales que has permitido que sean creados para la difusión de tantos mensajes, Señor. Pero hoy sabemos que el mensaje más importante es el de tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias por permitirnos hacer esto y que sea para tu gloria, iluminados y guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para la edificación de nuestros corazones, de nuestra mente y la de todos aquellos que se puedan unir a este espacio, Señor. Gracias, Padre bendito. Sabemos que las familias de tu pueblo están bajo un ataque, bajo una amenaza, pero tu mano poderosa nos cubre, Señor. Hemos de estar alertas y apercibidos en este tiempo hostil, tiempo de persecución, de tantas ideologías y tantas cosas que buscan desbaratar lo que tú, Señor, has mandado a tus hijos construir, que es la bendita institución de la familia. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este tiempo a la luz de tu palabra, para hablar verdad, hablar tu verdad, Señor, que podamos reflexionar de estos temas tan importantes a la luz de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, un primer punto de esta charla hoy es cuáles son las principales amenazas que hay hoy para la familia cristiana, para la familia de Dios. ¿Cuáles crees tú que son? Creo que son bastantes. Pero bueno, aquí charlábamos sobre unos puntos principales y quisiera empezar con uno de ellos y es el tema del descuido em, por parte de los padres hacia sus hijos. Y esto obviamente no porque, no sé, los papás estén simplemente sin hacer nada, ¿no? Todo lo contrario, es que estamos en medio de una sociedad que lleva a que ese adulto, ese papá, esté ocupado en el trabajo y pues más trabajo y más trabajo para pagar deudas, para comprar más cosas, para tener más, incluso para darle más cosas a sus hijos. Bien, una sociedad consumista, Una sociedad de consumo. una sociedad que nos vende una serie de necesidades que si uno ve a lo largo de la historia, han ido apareciendo nuevas necesidades en la familia. Una necesidad, por ejemplo, que uno incluso a veces legitima mucho, ¿no? El asunto de la conectividad. Una casa donde no haya internet, mejor dicho, es un atraso, en fin. Concuerdo con lo que tú dices de esa necesidad o ese afán de este mundo de mantener
a las personas ocupadas, trabajando, produciendo riqueza, produciendo dinero. Y creo que los padres de familia y también los padres de familia cristianos se han dejado engañar a creer que entre más se pueda ganar, más comodidades se le puedan ofrecer a nuestros niños, pues mejor van a crecer, mejor van a ser educados. Pero creo que es un problema, ¿no? Porque entre más cosas materiales tienen los niños hoy en día, eso de una u otra manera sacrifica lo más importante, y es el acompañamiento, la crianza de los hijos, la presencia de su padre y su madre con su hijo. Pensaba hoy en el ejemplo típico de un joven al que le aparece una oportunidad ideal para estudiar en algún otro lado del mundo. Digamos, un joven de quinto grado que se gana una beca en tal país para estudiar, no sé, la mejor carrera o una carrera que lo vaya a impulsar profesionalmente. Pero este joven va a crecer lejos de sus padres. La sociedad de hoy nos vende que esto es toda una proeza, todo un logro, de que este joven se independice desde tan temprana edad para ir a cumplir sus sueños profesionales. Pero si lo miramos a la luz de la Biblia, la instrucción de los padres hacia los hijos es clara. Críen a sus hijos, instrúyanlos, edúquenlos, disciplínenlos. ¿Cómo rayos unos padres de familia van a educar a sus hijos si no están, si son padres ausentes? Pensaba en un ejemplo que nos daba un pastor hace unas semanas de cuántos juguetes tienen hoy en día los niños en su cuarto. Y quizá esta frase puede sonar un poco rara, pero creo que el mejor juguete que puede tener un niño es su padre, la compañía de su padre, la creatividad, los lazos familiares que se pueden crear ahí en el juego de un padre con un hijo. Eso ni el regalo más caro del mundo puede reemplazar. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que coincido contigo en que los padres de familia hoy, por estar trabajando, abandonan a sus hijos. Tengo incluso una anécdota que te contaba hace unos días de una pequeña en mi salón, y ella tiene 5 años, y 5 años cumplió, y me decía precisamente hace como 2-3 semanas, estaba triste, se mostraba triste, y yo le decía que qué pasaba. Entonces me dijo, extraño a mi mamá. Entonces yo, ¿qué? ¿Hace cuánto no la ves? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces ella me dijo, es que solo trabajo. Así me dijo. Entonces, como incluso los niños saben en qué están tanto tiempo los papás y que los están dejando a un lado. Tal cual. Y creo que eso se nota, ¿no? La intención de que un niño esté en la escuela es que aprenda un importante desarrollo de sus habilidades motrices, no sé, y demás. Pero este elemento de la ausencia de sus padres lo afecta todo. Entonces creo que la intención de esta madre, al enviar a su niña al colegio, con la intención de que sea educada, de que sea instruida, se ve seriamente afectado y su madre no está. Y ese es otro error, me parece a mí, que los padres de familia pretendan o crean falsamente que en la escuela, en el colegio, han de criar a su hijo. Otro problema que podemos identificar es, creo que en relación con lo que estamos hablando de ese abandono por parte de los padres de tantas ocupaciones, es ignorar las instrucciones bíblicas. Si vemos en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, la instrucción de parte de Dios hacia el pueblo de: ustedes repetirán estas palabras a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Bueno, no, creo que es en Éxodo o en Deuteronomio, alguno de los dos. Deuteronomio. Sí. ¿Cómo enseñar la palabra de Dios
si hay padres ausentes. Creo que hemos luchado un poco con este tema los últimos meses porque vemos como muchos padres toman a sus hijos, los envían a la escuela dominical todos los domingos, pretendiendo que sean instruidos en la palabra de Dios, pero el resto de la semana No escuchan nada. no escuchan nada. Y lo peor, sí, es grave que no escuchen, pero Tampoco hay ejemplo. exacto, no hay ejemplo de nada, todo lo contrario. Y vemos conductas inapropiadas en los niños hoy en día. Entonces, creo que es un asunto que se ha descuidado por parte de las familias cristianas de creer que es responsabilidad de la iglesia criar a los niños, instruirlos en la palabra de Dios. En la iglesia se pueden hacer cosas, pero la responsabilidad principal es de los padres. Entonces, tener claridad frente a eso. Estaba buscando para tenerlo claro y aquí en Deuteronomio 6 habla acerca del gran mandamiento y habla acerca de amar a Dios con todo el corazón, y más adelante dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Sí? Es de padres a hijos que se repiten estas palabras. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento, mejor dicho. Una labor que un padre ausente no puede hacer. Una horita a la semana que un niño escuche un versículo por aquí, un versículo por allá, no va a pasar nada ahí. Tristemente, y conocemos casos de niños que por la gracia de Dios tienen un interés impresionante por las escrituras, por las cosas de Dios, pero esta buena intención, este interés se ve muchas veces truncado por la negligencia de los padres. Entonces es bien triste. ¿Qué otro elemento identificamos que es una amenaza hoy para la familia del pueblo de Dios? Es relacionado a este mismo tema porque dentro de esas funciones del padre y de la madre no está únicamente, obviamente es la primordial acerca de enseñarle la palabra a los hijos, pero otras funciones y otros roles que tiene el papá específicamente y la mamá específicamente no se están llevando a cabo porque hay o alguno de los dos no tiene claro cuál es su función, su rol dentro de esa familia, ¿sí? Y se ve, es que se me da la palabra. Como que se cambian los roles, o no se cumple, o pues no está papá, solo está mamá, o a veces no está ni papá ni mamá, están los abuelos. Es un caso bien complicado. Podríamos llamarlo una pérdida de identidad. Desconocimiento de los roles que Dios mismo estableció desde el Génesis al hombre y a la mujer. En este caso, por ejemplo, el padre es el principal, está a cargo de precisamente enseñar la palabra en su casa, el principal. Estar atento a esto. Es el que instruye a su esposa y a sus hijos en la palabra de Dios. De hecho, las cartas de Pablo a los Corintios hablan una parte en que el sacerdote, el hombre en la casa, ha de instruir a su esposa en el conocimiento de la palabra. Las esposas consulten con sus esposos dudas frente al conocimiento de la escritura. Entonces, también es bien importante que si un hombre desconoce su rol como el líder de su casa y no va a instruir en verdad y en justicia a la luz de la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos, está pecando, está transgrediendo un mandamiento que Dios ha dictaminado desde el principio de esta historia de la humanidad, y es que el hombre es la cabeza de la mujer,
Cristo es la cabeza del hombre. ¿Cómo puedo yo instruir a mi esposa, a mis hijos, si no conozco a Cristo? En términos coloquiales, es un hombre descabezado. No tiene nada en su mente. Puede ser muy inteligente, puede ser el más ilustrado. No tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene con qué instruir en justicia y en verdad a su hijo, a sus hijos y a su esposa. Y de ahí para abajo es donde vemos las consecuencias de estos asuntos que nos acosan hoy. Claro, porque además todo esto claramente va a pasarse ese ejemplo a los hijos. Tal cual. Tanto a los hijos hombres como a las hijas mujeres, y ahí empieza nuevamente otra confusión de roles, porque ven en su casa que el papá hacía de cierta forma, entonces ahora yo como hombre en mi hogar voy a hacerlo igual. Y lo mismo las mujeres. Creo que la instrucción de parte de unos padres cristianos que dicen ser seguidores de Jesús deben lograr, decía un politólogo argentino, el evangelio debe vacunar a sus hijos contra lo que en estos sistemas educativos actuales se les va a enseñar. Ese es otro problema que viene como resultado de esa pérdida de identidad y de conocimiento de los roles en el hogar. ¿Por qué lo digo? Si nosotros como pareja tuviésemos un hijo y a la luz de la palabra lo instruimos en, por ejemplo, enfrentados a la famosa ideología de género hoy en día, y a los niños se les enseña que usted puede ser lo que quiera hacer, que usted ese asunto de hombre y mujer, eso no es tan así, que eso es más una construcción social que un asunto del orden biológico, que la asignación de género es una especie de imposición, y que si usted se siente mujer puede serlo. Y también ahora hay material didáctico y visual, bueno, programas, ¿no? Infantiles también, pero hay material educativo donde dice cómo enseñarle a tus niños o cómo enseñarle a los niños que está bien este tipo de parejas de diferentes. Sí, hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, etc. Voy al punto al que iba, es que si a nuestros niños, a los niños del pueblo cristiano se les está enseñando esto en las escuelas, ¿cómo evitar que estas ideologías generen impacto en el corazón y en la mente de los jóvenes? Bueno, tenemos una vacuna efectiva, que es el evangelio. Si en casa los padres se dan a la ardua tarea, porque es una tarea ardua, todos los días, vacunar a sus hijos día tras día en las verdades bíblicas, creo que estos jóvenes irán creciendo con una serie de principios en su corazón, en su mente, para contrarrestar los efectos nocivos de estas ideologías. Pero si un joven cristiano se expone sin esta vacuna a estas ideologías, ¿qué podemos esperar? Yo, como docente que me muevo en el campo de la educación, he visto los estragos que causa la confusión de la ideología de género. Porque los jóvenes, en un ejercicio que yo hacía en una clase, les decía, por favor, defínanme qué es una mujer. No supieron. Pero en contraste les pregunto, ¿ustedes creen que si yo quisiera ser una mujer, podría hacerlo? Me dicen que sí. Pues me dicen que sí, pero no saben qué es una mujer. Entonces uno no entiende cuáles son las nociones que tienen estos jóvenes en su mente sobre la sexualidad, los roles de un hombre y una mujer. Tristemente, como ya se ha deconstruido, entre comillas, de maneras tan nefastas incluso para el lenguaje, las cosas de los hombres y las mujeres, ya hay que hablar con cierta restricción, ¿no? Con cierto cuidado para no ofender a las personas. Entonces estos asuntos de pérdida de identidad, desde la escritura, vemos que también es un problema para la familia de hoy. Vayamos a lo que dice Génesis 3,
del 1 al 5. ¿Qué dice? Bien. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que al día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, el asunto aquí, a mí personalmente me llama poderosamente la atención. Lo veíamos hace unos días. El ataque astuto de la serpiente transgrede, refuta la verdad de Dios. Dios dijo, el día que ustedes coman de este fruto, morirán. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No morirán. No morirán. Todo lo contrario, serán como Dios. Creo que volvemos al punto de que una de las amenazas más grandes para la familia cristiana de hoy es el engaño. Las mentiras que se le venden a la sociedad actual. ¿Cómo qué clase de mentiras? Por ejemplo, pensar en la ambigüedad o el discurso, por ejemplo, en asuntos como el aborto, por ejemplo. Corremos el riesgo de que nos tumben este en vivo por estar hablando de estas cosas. Pero bueno, que Dios nos ayude. El asunto es, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención es, en Colombia, hay un determinado número de semanas para que una mujer pueda abortar desde el campo de la legalidad. Sí. En Argentina es un número aún menor de semanas. Entonces aquí es donde yo planteo mi idea. En Colombia, a un ser humano se le respeta la vida hasta cierto plazo. Pero en Argentina es hasta otro cierto plazo. No tiene el mismo valor la vida humana en todos los países. A base de un engaño. Empezando que lo consideran una vida humana. Eso y otros asuntos del orden ideológico, legal, que a la familia de hoy se le ha vendido como algo bueno. Como por ejemplo un caso, es impresionante, un documental, yo te he comentado hace unos días, un documental que se hizo aquí en Colombia de un niño, ahora es niña, de 9 años. De 9 años que hace una transición de género y ahora es una niña, según las personas, patrocinado, auspiciado por sus padres. Lo inducen a todo un proceso de hormonización, todo un proceso de cambio para que este niño se vea como una niña. Y hay apología del asunto frente a un documental que se llama Si Dios fuera mujer. Me llama la atención la intencionalidad del título, curioso. Y 2, la defensa que se hace de este tipo de cosas. De que un niño puede ser una niña. Engaño, mentira. Entonces identificamos que la maldad de este mundo, rastrear el engaño desde el Génesis hasta nuestros días. Pero aquí hay un punto fundamental para entender, para llegar a la claridad de que en este asunto la familia cristiana, la familia evangélica, la familia seguidora de Cristo no es una víctima.
Me quedó clarísimo en esa conferencia en la que participamos. Un pastor era creo que muy sensato al decir, si el problema fuera externo, tanta ideología, todos esos escenarios de ataque, pues fácil sería la solución. Aislarnos, crear nuestras propias instituciones y aislarnos de esas cosas que nos pueden hacer llegar a tropezar y listo. Él ponía el ejemplo de Caín y Abel. ¿Por qué Caín mata a Abel? ¿Por algo externo? A él no. Algo de aquí. Entonces, ser conscientes de que somos pecadores. De que la oferta de este mundo caído apunta a esa inclinación pecaminosa de nuestro corazón. Que si un padre de familia prefiere estar trabajando, produciendo riqueza, produciendo bienes materiales, para suministrarle a su hijo esta riqueza, estos bienes, de manera ingenua y engañosa, sepa, es su culpa. Es la inclinación de su corazón la que lo lleva a equivocarse. Hay una oferta allá afuera, pero de una u otra manera nadie obliga a pecar. Se me viene como un ejemplo a mi cabeza porque pienso que hay bastantes hogares donde efectivamente hay esta dificultad de los roles, porque nuevamente vuelvo a poner esas familias donde no está el padre y donde precisamente, pues claro, porque no hay ese anhelo en el corazón de parte de probablemente ninguno de los dos de conocer las escrituras, de obedecer a Dios, pues ocurren estas situaciones tan difíciles, ¿no? Porque puede haber una madre que dice, pero ¿qué más hago? ¿Sí? Si no está el padre, si me toca trabajar a mí, pues me toca dejar a mi hijo en el colegio todo el día y con un cuidador después y seguir trabajando. Son situaciones me parecen complicadas, pero que precisamente vienen a raíz de no obedecer a Dios, porque por eso hay un diseño y un paso para obedecer desde la juventud hasta la adultez y claro, dejar la claridad, no estamos diciendo que trabajar sea pecado. No. El asunto es que con el sudor de tu frente vas a hacer el pan de sí. Y el que no trabaje, que no comas. Hay que trabajar. Es prioridad. Y el Señor nos ha concedido unos hijos, padre y madre, tienen la responsabilidad de velar por estos niños. ¿Debemos abandonarlos con otro familiar mientras nosotros trabajamos? ¿Creemos que suministrar lo material es la prioridad? Y yo pienso en esas familias donde ambos padres trabajan y su hijo es relegado a la crianza de su abuela, de su tía, incluso de sus hermanos. O de un cuidador externo. Entonces, creo que aquí es donde yo apunto al asunto de la pecaminosidad en nuestro corazón. Número 1. Confiar en Dios. Si Dios nos bendice con unos hijos, ¿no será Él fiel para proveernos de todo lo que necesitamos para la manutención y la crianza de estos hijos sin tener que abandonarlos por estar trabajando? Yo creo que Dios y queda registrado en su palabra. De hecho, uno no ve en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo casos de abandono por parte de un padre hacia su hijo, porque era inconcebible para los israelitas en este tiempo que un padre abandonara a su hijo por estar trabajando. Entonces, la aclaración, no consideramos que trabajar sea pecado, pero sí es pecado que por estar trabajando se abandone la crianza y la educación y la instrucción en la palabra de Dios de los niños. Y que además esto después los padres
pueden ver las consecuencias. No pueden ver la causa, pero ven consecuencias cuando sus hijos Tal crecen cual. en la adolescencia, en su juventud, pues incluso claramente, porque pues debido a que no hubo una instrucción clara en la niñez, a medida que van creciendo, esto afecta mucho. Y hay incluso ya hombres y mujeres adultos que pues viven la vida de cierta forma y no hay un respeto hacia los padres por esa raíz. Y que tener en cuenta que este tiempo no va a volver. O sea, cuánto se puede estar perdiendo uno de sus hijos por estar distraído con otras cosas que este mundo muestra como primarias, pero que son por allá de quinto lugar. Y pensar en la frase coloquial. Yo a usted no lo crié así, pero a mirada Algunos no. en retrospectiva nunca lo crió. Se me salió de las manos este muchacho. Pero si no hubo un proceso de crianza continuo, no creo que se pueda pretender que los jóvenes crezcan con unos morales y unos valores morales y principios que los capaciten para enfrentarse a este mundo. Si sus padres no están ahí para educarlos. Para ir avanzando, otro aspecto que me llama mucho la atención, creo que ya lo hemos tocado por encimita, el asunto de la educación, la escolaridad. Porque ¿cómo soluciona el problema, no? Porque decimos, claro, hay que trabajar, estar mucho tiempo en el trabajo para pagar la deuda, para comprar. Y entonces, ¿qué hago con mi hijo? Ah, pues fácil, aquí nosotros lo podemos tener. Y cada vez es mayor el tiempo que puede estar allí. La oferta así de cosas, de el desayuno, las onces, el almuerzo, incluso el refrigerio de la tarde. Sí, el asunto de la escolaridad, de enviar a los jóvenes, a los niños desde tempranísima edad a un colegio. Creo que el discurso se ha manejado bastante bien en hacerle creer a los padres de que el mejor lugar para que un niño aprenda todos los aspectos necesarios para la vida laboral es en la escuela. Y incluso no solo laboral, el sofisma de la socialización, de que los niños necesitan crecer en un espacio escolarizado para aprender a socializar con otros niños. Pero yo personalmente, desde mi experiencia educativa, puedo decir que los jóvenes, los más pequeños, a lo que van al colegio es a aprender mañas. Aprender las mañas de sus compañeros. Sí. De hecho, si hay una plataforma en donde un joven de, no sé, de 10 años hacia arriba o incluso menos, escucha palabras indecibles, groserías, vulgaridades, es en el colegio. Allá es donde las aprenden. Y eso es un problema, porque creo que los padres de familia han relegado a la institución, a la institucionalidad educativa, a los centros educativos como, tome, cría a mi hijo. Grave error. A la luz de las escrituras ya nos queda claro de que es un error. Ajá, incluso en ocasiones me ha pasado que llegan a pelearle a uno por cierta actitud o cierto comportamiento del niño, cuando pues es que él es el que está a cargo de esa crianza, pero ¿cómo muestran que le dan a uno la responsabilidad y creen que uno está a cargo? Incluso con cosas que pues son secundarias. Una vez me decía un papá, es que no le cepillan los dientes a los niños. Ustedes tienen que enseñarles desde pequeñitos, una niña de 3 años, desde pequeñitos, al cuidado, el aseo, bueno, en su boca. Yo como profesora tengo que enseñarle eso, porque esos son hábitos que se enseñan en casa, como muchas otras cosas que se enseñan en casa y pretenden que uno las enseñe. Y creo que
ese es otro aspecto que a mí me sorprende un poco. Por ejemplo, en la educación, em, no sé cómo el nombre técnico, no lo recuerdo, pero es como ese autocuidado, el aseo personal. Ver a estos jóvenes, de hecho creo que los más pequeñitos, creo que es un caso preocupante del abandono de sus padres a los niños. Los envían al colegio sin bañar, sin comer, no les revisan las responsabilidades La académicas. maleta, Y su me ha ropa. tocado casos de niños en quinto de primaria, e incluso más grandes, en unas condiciones que uno se preocupa. Uno dice, ¿en dónde están los padres de estos niños? Tengo un caso de un niño en quinto, nunca lleva tareas. Nunca, de hecho hay hasta una plataforma digital para indicar qué deben hacer. Y este joven abandonado por sus padres. De hecho la directora de este curso me dice, a este niño cumplieron fue con parirlo. Y escribirlo a un colegio para... Sí, Ya. cumplieron fue con tenerlo y punto. Entonces el abandono es impresionante. Creo que para ir avanzando, error grave, pretender que los colegios, la institución educativa, que es gobernada por élites internacionales, van a educar a nuestros hijos en integridad y en el temor de Dios. Eso es responsabilidad de los padres de los niños. La crianza en valores cristianos, la instrucción bíblica, de parte de las responsabilidades de un padre y una madre que dicen ser seguidores de Jesús. Entonces, importantísimo reconocer el error, y si se está cayendo ahí. No estamos diciendo que ahorita un padre de familia que su hijo está en séptimo grado o en tercero de primaria, no, sáquelo del colegio y edúquelo usted. No estamos diciendo que corte, porque sabemos que hay una serie de necesidades, pero creo que podríamos reflexionar frente a cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de los padres. De hecho, hay una autora de un libro que tú estás leyendo, Nancy DeMose, que propone que las familias cristianas consideren la idea de educar a sus hijos en casa. Los procesos de socialización muchas veces es la excusa. No, es que mi hijo necesita socializar, pero creo que el mejor escenario de socialización de un niño es con su familia, con sus padres, con sus tías, Sí. primos, etc. Y lo veo a diario y hacia el análisis de lo que ellas proponían en este podcast que yo escuché también acerca del tema. Y es que, no, sí, claro, el proceso de socialización tiene que darse en la escuela porque ve a otros niños y entonces tal vez ya no va a ser egoísta y entonces esto y lo otro, no. Esas cosas, por ejemplo, el egoísmo en un niño, la individualidad es normal en su edad y va a seguir pasando vaya al colegio o no, porque llevo todo el año lidiando con el mismo tema y es imposible. Se pueden mediar algunas cosas, pero en realidad el niño sigue siendo así. ¿Y cómo pretenden que va a ser una mejor socialización con otros 10, 15, 20 que son igual de inmaduros a él, igual de pequeños, igual con necesidades igual que él? O sea, donde va a aprender precisamente es otras malas actitudes que tienen los demás niños. Él también va a enseñar sus malas actitudes. Alguna que otra cosa buena se enseñarán unos a otros, pero no es el mejor, no es la mejor opción. De hecho, incluso servirías para reforzar lo que se quiere combatir. Malas actitudes. Qué vaina. Otro asunto. Perdóname, yo termino esa idea porque ¿cómo hacer la comparación, no? Porque ese es la escena que se plantea como buena socialización y que vemos que desde lo que estoy planteando pues tal vez no es la mejor opción. Y como un niño con su mamá o con su papá que va al supermercado con él, llevan una lista y él le ayuda a escoger las cosas en base a la lista, ¿no? No es que el niño elija qué comprar, no. Pero cómo ahí va aprendiendo
ese proceso de cómo funciona todo y la socialización con el cajero, Ujú. con el, no sé, si van a la peluquería, al banco, al hospital, ¿m? Ese tipo de Bien, cosas. interesante. Bien, y creo que para ir ya cerrando, un último asunto de vital importancia, que creo que es un flanco de ataque, los medios de comunicación masivos. Creo que en redes sociales se ha advertido bastante, pero creo que esta la advertencia por parte de muchas congregaciones, de muchos líderes cristianos, no es suficiente. ¿Por qué? Vemos en redes sociales, medios de comunicación, cine, radio, televisión, revistas, contenidos educativos, en todo, creo que en todos los escenarios habidos y por haber que tengan que ver con la comunicación, está impreso un mensaje completamente anticristiano. Veo el caso de las películas, por ejemplo, de series animadas dirigidas a niños, con mensajes en muchos casos muy sutil, Ujú. algo implícito que poco a poco irá haciendo mella o irá desarrollando un lenguaje en los jóvenes para adaptarse y abrazar las ideologías que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, y que a mí personalmente me llama, me prende una alerta aquí. Unos padres de familia de la iglesia a la que nosotros nos congregamos no identificaron en la película de Disney elementos, esos elementos Ujú. con este discurso De la ideología. ideológico. Ujú. No lo identificaron, pero es claro el mensaje. Hay un personaje no binario en la película. Y el asunto es que esta película va dirigida a los niños. ¿Mm? Un niño de mi salón nada más esa película. Entonces, em, creo que el entrenamiento, el conocimiento de toda esta cultura de la inclusión, creo que es fundamental que los padres conozcan de qué se trata todo este asunto. Porque si un padre y una madre de familia devotos en su fe no logran identificar estos elementos en una película que va dirigida a sus hijos, pues entonces ¿quién? Los niños comen entero. Por ejemplo, otra serie que causó bastante revuelo y que curiosamente tuvo em, pérdidas millonarias en taquilla. Un personaje que a mí personalmente en mi infancia me gustaba mucho. Me gusta mucho. Y es Buzz Lightyear. Entonces, esta película de Lightyear, con un mensaje explícito, contundente, clarísimo, de una pareja lesbiana. Los que están a favor de todas estas ideologías dicen que eso no importa, eso es algo normal. Creo que apuntan estos medios de comunicación masivos a normalizar las parejas homosexuales. Sí, claro. Y a partir de la normalización de, de un tema como este, es que vamos a entrar en un problema gravísimo. Y es que si comenzamos a normalizar este asunto, más adelante se irán gestando otras em, prácticas aún más Ujú. diabólicas, más alejadas de lo que Dios ha diseñado. Entonces es un problema, un riesgo que los padres de familia no identifiquen en los medios de comunicación estos mensajes tan nefastos, negativos para la vida de nuestros niños. No sé en otro escenario de la tecnología, los medios de comunicación, tú identifiques un riesgo
Pues desde las redes sociales, ¿no? Porque pues es muy fácil pasar de video a video y entre video y video encontrar contenido, no solamente la ideología de género, sino otro tipo de contenido que no está acorde a la de los niños o de los adolescentes incluso. Y asociado a esto también, y hablando nuevamente de los más pequeños, los juegos incluso, porque hay muchos juegos que necesitan conexión a internet, o así no necesiten conexión a internet, si los padres dejan el wifi ahí activo, van a salir comerciales y los niños resultan por allá metidos en X tema que obviamente puede llevarlos a ver cosas inadecuadas. Y creo que, y ese es otro problema, creo que es otra manifestación del abandono por parte de los padres hacia los niños. ¿Cuál es la solución más fácil de un papá que está viendo un partido de fútbol, pero que su niño está buscando atención, está buscando cuidado, está buscando que su padre lo atienda? Por el celular. Dame, mijo, vaya, entreténgase con el celular. Y que realmente les permiten, aún desde tan temprana edad, mirar Instagram, Facebook, TikTok, así no sea su red social, porque sabemos que no, sé que no pasa que ellos tengan su red social, pero ven la de los papás, y imagínense cuánto puede estar viendo y escuchando, y lo sé porque los niños llegan cantando, diciendo frases muy de moda del momento, en tendencia, así, de memes que se suben y los niños lo saben. Sí, a veces resultan por allá diciendo... Eso sí se aprende, ¿no? Y se marchó. ¿De dónde sacan eso? Qué de benditos, redes sociales. Tal cual. Tantas cosas así, y uno identifica que ellos están allá en celular. Eso es un asunto... Me llama mucho la atención ese asunto de las tendencias que tú hablas. Porque a lo largo del año escolar me ha pasado que, sobre todo en los cursos más pequeños, todos están hablando de lo mismo. Todos están repitiendo la misma frase. Todos están con el mismo chiste, todos están con la misma canción. Y me llama la atención porque son cosas que pueden ser parte del folclore. Pero eso está comenzando a construir una identidad de los jóvenes. Y es que ese tipo de escenarios, ese tipo de cosas puede dar para que ellos normalicen muchas cosas. Por ejemplo, a principios de año estuvo muy de moda un influencer, youtuber, bueno, como quieran llamarlo, colombiano. Un joven, prefiero no decir su nombre, pero un joven colombiano que pegó fuerte en Twitch, en todas estas plataformas, por una frase. Una frase que a él le sonaba como con jocosidad y demás. ¡Qué bendición!, decía él. Una frase. Entonces, todos los jóvenes de grado séptimo del colegio donde yo trabajo, con la frase. Y es curioso, porque pensar que este joven al que hago referencia, su motivación para introducirse a los medios de comunicación masivos, como las redes sociales, era predicar el evangelio. Pero la fama le pudo. Y hoy en día, creo que de evangelista, de esa intención de predicar, creo que no queda mucho. Ver cómo los influencers generan un alto impacto en la identidad de los jóvenes. Pienso en, no sé si en mi generación, pero youtubers españoles bastante famosos mantenían hablando a los jóvenes de un mismo tema. Entonces, ver cómo sutilmente estos influencers construyen la identidad de los jóvenes. Hay uno en particular que me llama mucho la atención. Prefiero no decir nombres de verdad para no estigmatizar, pero hay varios streamers colombianos que, según algunos medios de comunicación, tienen influencias con la mafia, con negocios ilícitos.
Entonces, he escuchado en mis estudiantes, en los jóvenes con los que trabajo, uy, tan bacano sería vivir como él. Eh, Todo ese lujo, esa pompa con la que se muestran estos influencers, eh, a eso apuntan los jóvenes de hoy en día. Al lujo, a la fama, a las mujeres, a los vicios incluso. Entonces, creo que abandonar a los jóvenes a estas redes sociales a sus anchas, una manifestación más de un corazón pecaminoso. Y esto es para reconocer en nuestros hogares la profunda necesidad que tenemos de conocer el Evangelio, de reconocer que pecamos, que nuestro corazón está inclinado a lo malo y que el único que tiene ese poder para protegernos y blindarnos es el Señor. Entonces, las redes sociales, aunque pueden ser una plataforma maravillosa para aprender muchas cosas edificantes, para predicar el Evangelio, de hecho, esta es nuestra intención utilizando esta plataforma, también puede ser un escenario para destrucción. Y cómo se encuentran incluso otras herramientas, ¿no? A mí me funciona bastante bien para buscar actividades, dinámicas, juegos para hacer y cómo pues cada uno de acuerdo a su área puede encontrar herramientas para aplicar en su trabajo o en su vida. Yo quisiera agregar otra amenaza y está como asociado a esto de los medios y es la música. Qué tema, ¿no? Sí, creo que los ídolos musicales son como los influencers, pero en el escenario musical. Tienen más fuerza. Sí, creo que los géneros urbanos son los que más captan la atención de nuestros jóvenes. Y es impresionante, es que a mí esto me vuela un poco la cabeza porque es impresionante cómo se condiciona el desarrollo identitario de los jóvenes con un ídolo musical. ¿Por qué? Porque he visto jóvenes vistiendo tal y cual como visten sus ídolos musicales. Cantantes de reggaetón colombianas, por ejemplo, que hoy están muy de moda. Entre menos ropa mejor, ¿no? ¿Cómo se visten las señoritas hoy en día? Influenciadas y no sé cómo decirlo, no sé cómo se dice. Bueno, hay una autorización por parte de sus padres, un permiso por parte de sus padres. Permisividad, algo así. ¿Por qué lo digo? Porque me parece preocupante que los escenarios culturales puedan condicionar tanto la mente de los jóvenes e incluso de los adultos. Algo que me parece muy grave, gravísimo. Es la sexualización de los niños. Ver videos en redes sociales de niñas de no más de 10 años bailando eróticamente frente a adultos. Eso de una u otra manera inclina aún más a un hombre que posiblemente tenga una debilidad. Incentiva a que todos estos hombres perversos busquen acceder carnalmente a una niña menor de edad. Ver cómo las jóvenes de hoy en día de verdad han sido, creo que en muchas de las áreas de su identidad, sexualizadas de una manera impresionante. Yo hacía un ejercicio con unos estudiantes que día de escríbame cuál es su canción favorita. El 70% de las canciones eran reggaetón. Unas letras que yo no podía escuchar más de 15 segundos la canción, porque eran unas cosas que uno dice, y nuestros jóvenes están escuchando esto con permiso de sus padres. Entonces ver también cómo la música, creo que es un escenario que, y eso no es nuevo, la música, los ídolos musicales, la moda musical
ha condicionado la identidad, los modos, las maneras de pensar y de hablar y de decir de las generaciones del ayer y del hoy. Entonces, bien importante también esa escena musical. No sé qué más podamos decir. Yo creo que podríamos cerrar con qué sí hacer como padres. Es lo que se debe hacer, y precisamente está esta palabra que hemos nombrado, y es el instruir. Y en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y veíamos que esta palabra instruir se refiere a edificar, a dedicar tiempo y a edificar diligentemente, que claramente, como hemos venido hablando, es una tarea de los padres para con sus hijos. Y también esa palabra instruir significa colocar o poner dentro de. ¿Y qué es lo que debemos colocar o poner dentro de los niños? Es la palabra, es el evangelio, es el temor a Dios. Creo que pensemos en una construcción. No podemos construir a distancia. Uh-huh. No podemos construir, y pretendemos construir una casa sólida sobre la roca que es Cristo. Un día sí, otro día no. Un día sí, nunca un día vamos a construir semana, con diligencia lo que se nos manda en las escrituras a edificar, a instruir dentro del corazón de nuestros niños. Me llama mucho la atención la profundidad de la palabra instruir, colocar dentro de, construir dentro del corazón de nuestros niños, principalmente el temor por el Señor. Y como es claro aquí, y nos regimos y creemos fielmente en la palabra que es inspirada por Dios, y como es claro aquí que dice instruir al niño, porque vemos hoy en día, y no quiero abrir una conversación más larga, de un debate más largo, pero como hoy en día se dice, no, pero espera, eso es transgredir al niño, imponerle una religión, imponerle un pensamiento acerca de Dios, está mal. Pero no está mal imponerle otros pensamientos inadecuados, ¿sí? O bueno, otros pensamientos, como el tema, como bien te decía, de cómo enseñarle a un niño que hay parejas diferentes de ideología de género, ¿sí? Asociadas a este tema. Ahí sí no hay problema. Cómo enseñarle a los niños tantas cosas, pero cuando se habla acerca de Dios, entonces ahí sí espere. No, espere, porque está transgrediendo al niño, está mal. No ver la instrucción, no ver lo que nos dice Deuteronomio, no ver lo que nos dice Proverbios como una opción. No verlo como yo le aconsejo que lo haga, no. Es manda bien. Entonces, creo que tener en cuenta eso, de que el Señor relega sobre los padres una altísima responsabilidad de instruir a los niños en su palabra. Pensaba en un ejemplo importante frente a lo que tú dices, y es, no, eso de obligar a un niño. Yo le pregunto a mi hijo si quiere ir a la iglesia. Si él me dice que no, pues que no vaya. O bueno, usted le pregunta a su hijo si quiere ir al colegio. Si su hijo está enfermo, usted le pregunta si quiere ir al doctor. Creo que no. Entonces, creo que a veces la iglesia se ha relajado un poco en el asunto de, la sociedad dice que obligar a un niño a ir a la iglesia es violentar su integridad, su desarrollo de la personalidad. Pero si un padre no obliga a su hijo a ir al colegio, ¿qué pasa con este padre? Ahí sí es un problema. Hay una investigación del orden jurídico. Legal. Entonces, creo que no podemos caer en esas tibiezas, en esas imposiciones del mundo, de que es que usted está violentando a su hijo porque usted lo está obligando. Y cómo es necesario desde los padres seguir también instruyéndose en la palabra, porque precisamente por eso hay esa permisividad de, no, pero es que están diciendo ahora que no se puede corregir a los niños, que no se puede enseñar a los niños acerca de la palabra, que no se puede, que no podemos obligarlos a tales y tales cosas.
pero están basados en eso que está diciendo hoy el mundo, ¿sí? Y no están basados en lo que nos ha dicho Dios, la palabra, que su palabra permanece para siempre. Amén. No es de hace siglos solamente, no es para hace unos años, es para siempre, Es de todas las épocas. de todas las épocas. Ya para ir concluyendo este asunto, mi conclusión final es la responsabilidad de parte de Dios, de los padres hacia los hijos, es instruirlos en la verdad de su palabra. El mundo puede decir lo que quiera. De hecho, un sector, y que Dios nos ayude, una institución que ha de ser violentamente perseguida y atacada desde el hoy, desde el vamos, es la Iglesia de Cristo. Pero hay esperanza. Y esa reflexión la escuchaba un pastor, que Dios lo bendiga si nos escucha, nos está escuchando, no sé. La Iglesia es la única institución que se ha mantenido durante 20 siglos, bajo todos los ataques habidos y por haber. Y aquí seguimos, por la misericordia de Dios. Pero creo que reflexionar sobre estos temas nos advierte que vienen tiempos en donde habrá altísima persecución, donde habrá altísima censura por instruir a los niños en las verdades de la Escritura. Por eso este mundo caído y corrompido se ensaña en ponerle trabas y más trabas a la enseñanza de la palabra de Dios, porque es una amenaza para ellos. Es un obstáculo para ellos y su programa globalista de contaminar a los niños y a los hijos de Dios con estas ideologías, estas filosofías demoníacas, porque no tiene otro nombre. Entonces, mi reflexión es estar preparados, instruirnos en estos asuntos del orden económico, educativo, político, social, De las leyes. de lo jurídico, y sobre todo estar empapados, inundados de los principios de Dios, de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene poder para partir el corazón en dos, vacunarnos y guiarnos con esa luz gloriosa que es la luz de nuestro Señor. No sé, palabras finales, nos vamos. No, yo creo que así estaría bien. Simplemente esa invitación de seguir estudiando más la palabra. Y ya. Entonces, por aquí tuvimos a algunas personas conectadas. Les agradecemos su sintonía, su presencia. Nos veremos mañana muy a las 6 a.m. en el devocional ¿Cómo conocer a Dios? Rogamos al Señor que Él nos conceda un día más de vida, pero pues que se haga su bendita voluntad. Oramos al Señor por sus vidas, por nosotros también, y que Él nos acompañe en esta semana que empieza. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, entonces quiero ahí saludar a Valentina Figueredo otra vez. Bien. Nuevamente, a una compañera que era de un lugar de trabajo. Saludos para Camila Hernández. Ok, saludos. Y por ahí vimos a alguien más también, vi a Marisol, mi prima. Saludos si todavía estás por ahí. No sé quién más está, vi que habían 5 personas, pero no sé quién. Creo que Lorena Martín. Saludos. Y también, qué bien, qué bien. Yo creo que tal vez Luis también nos estaría viendo. Saluchito. O nos verá. Saludos, hermano. Nos vemos el domingo. Juicio, hermanos, Dios los bendiga. Bye. Y nos vemos. Muchas gracias por la sintonía.